Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, gracia y paz. En esta oportunidad vamos a hablar, les quiero mostrar un poco de qué es lo que qué es lo que están haciendo algunas personas, ¿sí? De la fe cristiana. Yo les digo, yo tengo amigos y hermanos en la fe que son cristianos, ¿sí? El asunto es que el cristianismo hay de todo, ¿no? Y hay cristianos que se resisten a escuchar algunas cosas porque no las toleran, ¿sí? El asunto es así. En las escrituras mismas enseñan por parte de los apóstoles, Santiago, el apóstol Pablo, de que el ser humano se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Se opone al Todopoderoso, se opone a la voluntad del Todopoderoso. El apóstol Santiago, el apóstol Pablo, ¿sí? Ambos enseñan de que el ser humano se constituye enemigo de Dios. ¿De qué forma? Y oponiéndose a su voluntad. ¿De qué forma? ¿Cuál es su voluntad? Miren, la voluntad del Todopoderoso, ¿qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada? Porque eso es su voluntad. ¿Sí? La voluntad, ¿qué es? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros no hagamos? Esa es su voluntad, ¿sí? Y el ser humano se opone, se revela, ¿sí? Se revela a la voluntad del Todopoderoso. Eso también lo dice el apóstol Pablo de diferentes formas. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no puede agradar a Dios. Entonces, cuando uno empieza a defender las cosas de la carne, literalmente se está constituyendo enemigo de Dios, ¿sí? Básicamente es eso. En el caso de este video está tratando puntualmente acerca de los alimentos, ¿sí? Pero lo enfoca desde el lado del judaísmo y del cristianismo, ¿sí? Porque escuchen, los que enseñan que los gentiles no tienen que guardar la ley, esos son los judíos, y el que enseña eso está judaizando, ¿sí? Porque está enseñando una doctrina del judaísmo. Y los que enseñan utilizando el Midrash para enseñar el Talmud, están judaizando, ¿sí? Están enseñando judaísmo. Esto es lo mismo que pasa acá. Como no pueden fundamentar las enseñanzas con Biblia, entonces lo que hacen es acudir a libros extrabíblicos, eruditos, catedráticos, ¿sí? Todos los que estén con ese pensamiento contrario a la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que está pasando. No pueden refutar con Biblia a las doctrinas, ¿sí? A la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una desesperación porque el evangelio genuino, verdadero, se está predicando y eso no les gusta. No les gusta, ¿sí? Entonces, en varias oportunidades, entendiendo esto, ¿qué es lo que desagrada a Dios? ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Eso está escrito en la Biblia, ¿sí? Yo quiero saber qué es lo que a Dios le agrada o qué es lo que a Dios le desagrada. Eso está en las Escrituras. Ahora, las mismas Escrituras te dicen que en Él no hay sombra de variación, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él es el mismo. Y con respecto a los alimentos, Él dijo que el ser humano que coma determinadas cosas, eso es abominable, eso es abominación, ¿sí? Vomitivo, ¿sí? De olor feo, le desagrada. Y no lo dice una sola vez. Miren, si está en las Escrituras, es importante. Si lo dice el Todopoderoso, es muy importante. Y si lo repite el Todopoderoso, es súper archi mega ultra importante.
Si uno empieza a dejar de prestar atención a lo que Dios te lo dice, no una, varias veces, porque la dieta de Levíticos 11 está repetida en Deuteronomio 14, y también en Isaías te habla otra vez de alimentos que son abominables, ¿sí? De ahogado, de ratón, de comer cerdo, ¿sí? Te lo repite de lo que vienen los juicios sobre los que hacen tales cosas, ¿sí? De repente sacar malas interpretaciones de algunos versículos y fundamentar eso con textos extrabíblicos y con comentarios de gente cristiana o atea, ¿sí? Llámese erudito, pero que no te citan la Biblia con Biblia, ¿sí? No te citan la Biblia con Biblia. Entonces, básicamente el texto en cuestión es este. Vamos a ver el texto. Marcos 7, 18 y 19. Esta es la versión Reina Valera 1960, que es la que obviamente todos los cristianos utilizan y conocen. Por eso es que usamos esta Biblia. En el versículo 18 dice: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Esto estaban discutiendo los fariseos con Mashiach, con el Mesías, con Jesucristo, ¿sí? Y la discusión era porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Entonces hay todo un contexto, ¿sí? Hay todo un contexto. Y antes de comer, si vos no te lavas las manos, para los fariseos el alimento era impuro o inmundo, ¿sí? Porque ellos ya en esa época tenían una doctrina que era de que si no se lavaban las manos, conforme a la tradición, eso está asentado en el mismo evangelio, si no se lavaban las manos, el alimento era impuro. ¿Qué alimento? O sea, ¿qué era impuro? Porque ellos decían que si no se lavaban las manos, eso no lo van a encontrar en la Torá. Ustedes busquen el mandamiento de Moisés que te diga que si no te lavas las manos el alimento es inmundo o impuro, y no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces a veces lo ponen a Cristo en contra de Moisés, a Yahshua HaMashiach en contra de Moshe, ¿sí? De Moisés. Y no son opuestos. No son opuestos. Porque Moisés dijo que un profeta como yo, o sea, igual, de la misma forma, con el mismo sentido y orientación, levantará Yahweh entre los hermanos, ¿sí? Dios entre los hermanos, ¿sí? Entre el pueblo. Y en Hebreos dice que considerarlo a Mashiach así como Moisés. Considerar a Mashiach apóstol de la fe, que fue fiel en toda la casa, así como lo fue Moisés. Moisés fue fiel en toda la casa. Mashiach también, Jesucristo también. Entonces el texto en cuestión decía esto: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y preste atención a esa palabra, contaminar, porque no entra en el corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Decía haciendo limpio todos los alimentos. ¿Sí? ¿Qué es alimento? ¿Qué es alimento? Ustedes sepan que en las escrituras no cualquier cosa era alimento. Para un judío no cualquier cosa es alimento, sino que en Levíticos 11, al final de la lista de animales puros o impuros o inmundos, te dice que esto era para que distingas lo que es alimento y lo que no, ¿sí? Para que distingas entre lo que es alimento y lo que no, lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Esto llama la atención porque el apóstol Pedro era
un discípulo de Jesucristo, y el apóstol Pedro en una ocasión tuvo hambre también, y en ese momento, mientras le preparaban el alimento, él tuvo una visión, y en la visión había un lienzo que bajaba, atado por los cuatro extremos, con animales inmundos, y la voz que decía: Pedro, mate y come. La respuesta de Pedro fue, dice el versículo 13, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Sepan que esto estaba pasando ya 14 años después de la muerte de Mashiach. Ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Sí? Entonces, el asunto es que Pedro no entendió nada. Si Jesucristo había declarado limpio todos los alimentos. ¿Sí? En el mismo texto, en el mismo episodio, el apóstol Pedro cuenta que lo que le estaba mostrando el Espíritu no era que podía comer de todo, sino que no declare inmundo a ningún hombre, ¿sí? A ningún ser humano. O sea, el mismo apóstol Pedro lo explica, ¿sí? Porque después de esto dice que se quedó pensando, meditando en qué será que significaba la visión. Luego el apóstol Pedro lo explica. Y acá dice Pedro que él no comió nunca, jamás, ninguna cosa inmunda, ¿sí? Pero no es no comer sin lavarse las manos, sino no comer esa clase de animales que estaba apareciendo en la visión, ¿sí? Entonces, si Pedro no comía y nunca comió eso, o no entendió nada de lo que enseñó el maestro, o el maestro estaba diciendo que lo que Dios dijo que es alimento, el hombre no puede decir que no es alimento, ¿sí? Bien. Y el énfasis que hizo Mashiach fue en que el corazón de los fariseos, eso era lo inmundo, ¿sí? No el alimento. El alimento, Dios dijo que es alimento y que no. Así que bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Bueno, básicamente lo que habla el video es eso, de que ahora se puede comer animales que no son alimentos, según las escrituras, ¿sí? Y el respaldo para fundamentar eso son eruditos catedráticos, ¿sí? Obviamente cristianos o ateos, ¿sí? Obviamente. Y bueno, sacó también un texto del Talmud, ¿sí? Lo que nos llaman judaizantes a nosotros, y yo jamás enseñaría Talmud. ¿Se puede citar para mostrar los errores y las falacias que tiene el Talmud? Sí, pero fundamentar una enseñanza con el Talmud, eso es judaísmo. Eso es judaísmo. Así que bueno, esto es básicamente lo que le quería mostrar. Así están las cosas. No te vas al infierno por comer chancho, por comer cerdo. Ustedes sepan eso. Irse al infierno por comer cerdo, eso yo jamás enseñé, ni me van a escuchar decir eso. Lo que sí es que según las escrituras, lean al final de Levíticos 11, habla de santidad. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Es una frase que se repite. Sed santos porque yo soy santo. Eso tiene que ver con la obediencia a lo que el Eterno mandó con respecto a los alimentos, con respecto a la vestimenta, sed santos porque yo soy santo. Con respecto a la conducta, sed santos porque yo soy santo. Esto no es un abracadabra, un por arte de magia que ahora sos santo, ¡pum! Ahora no sos santo, ¡pum! ¿Sí? Sino que tiene que ver con conducta, con una conducta de santidad, frutos de santidad. Así que bueno, ya me estoy esperando cualquier video, te digo. Gracia y paz, familia. Gracia y paz. Bendiciones a todos. Shalom.